la Santa Muerte. Ese es el tema del que dijimos que te íbamos a compartir. Y para iniciar, te quiero aclarar, no es mi deseo ofender, no es mi deseo criticar, únicamente que conozcamos verdaderamente de Dios, y de esa manera es como vamos a poder experimentar en nuestra propia vida las bendiciones de Dios. Todos queremos tener una buena relación con Dios, pero es necesario caminar en obediencia. Y este tema de la muerte, o lo que la gente conoce como la Santa Muerte, surgió fuertemente en mí ese deseo de compartirte, porque cuando evangelizo me topo con infinidad de personas que me dicen que creen en la Santa Muerte, que les ha hecho muchos milagros, aunque algunas personas también me han dicho, yo ya no creo en ella porque me ha pagado mal, porque se cobra los favores que me hace, y encuentro diferentes posturas. Entonces, por eso mi intención es ayudarte y que a través de la escritura podamos entender la verdad de Dios. Esta idea de la Santa Muerte, a lo que me he informado, surge desde la época de la prehistoria y aún durante el virreinato. Y esta idea de la Santa Muerte surge en dos de los pueblos que había en México, los aztecas, los cuales ya adoraban a la muerte. Y también ellos, los mayas, la conocían como Apush, y los aztecas como Mictlán o Mictlantecutli. Está medio difícil de pronunciar, pero esos dos pueblos le rendían culto a la muerte. Y durante la época del virreinato se piensa también, había una relación también, una similitud de ideas dentro de la Iglesia Católica, porque recuerda que la Iglesia Católica también rinde culto a los muertos el 1 y 2 de noviembre. Entonces eran ideas más o menos que iban en estrecho, que estaban armonizando entre ellas. Los mayas, los aztecas, a la diosa Apush y a Mictlán, pero el catolicismo también, y hasta la fecha el catolicismo rinde culto a los muertos, y todos lo sabemos. Entonces de ahí se deriva todo esto. Pero bíblicamente la muerte no es una persona. La muerte, la gente la ha personificado como un esqueleto sin cuencas o con las cuencas vacías. Es el esqueleto en sí, únicamente con la vestimenta que lleva. Inclusive algunas personas la nombran también la Virgencita, por la vestimenta que lleva, la semejanza que tiene con la vestimenta que lleva la imagen que se conoce como la Virgen de Guadalupe, o la Virgen María, porque si lo observas es la misma vestimenta. Y entonces por eso muchas personas también la conocen a la Santa Muerte como la Virgencita. Hay una semejanza muy fuerte relacionada de ideas, pero a través de la Biblia, te lo vuelvo a repetir, no es un ataque, únicamente para que conozcamos la verdad de Dios. Es muy común que el ser humano, y no juzgo, porque de hecho yo en cierto momento también tuve algunas creencias no muy profundas, pero sí porque lo veía en mi mismo hogar, en el entorno familiar, pues en cierto momento yo lo llegué a hacer. Las personas en algunos hogares, lo sé bien y también lo digo sin el afán de ofender, creen en algunos amuletos como las ranas de la fortuna, y las tienen ahí en su casa, y supuestamente con eso van a traer la riqueza hacia ellos. Pero también hay otras ideas llenas de supersticiones, aparte de la muerte y de las ranas. Hay ideas acerca de poner unas tijeras debajo de la cama para protección de espíritus malos. Hay ideas también entre la gente
de tener una planta esta que se llama sábila, la sábila, la cual le amarran moños rojos, y también supuestamente es para alejar las malas vibras de sus hogares. Hay mucha superstición dentro de la gente, y es por eso que a través de la Biblia esperemos que puedas entender el tema, y esperemos que Dios trate contigo y puedas ir conociendo la verdad, y la verdad te lleve a que te vayas apartando de la mentira. La primera vez que la Biblia menciona a la muerte, porque sí la menciona la Biblia, pero no como una persona, sino como ausencia de vida. Eso lo dice allá en el libro de Génesis, cuando Dios le dijo a Adán que podía comer de cualquier árbol que había en el huerto del Edén. Le dijo, puedes comer de cualquier árbol, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás de él, porque si comes de él ciertamente morirás. Ahí es la primera vez que se menciona a la muerte, ciertamente morirás. Pero la palabra muerte aquí en la Biblia no se refiere a una persona, sino ausencia de vida en Adán. Si él desobedecía, iba a morir primero espiritualmente y después físicamente. Entonces, esa desobediencia de Adán trajo como consecuencia que entrara la muerte en el mundo. El pecado trajo como consecuencia que entrara la muerte en el mundo. Eso lo podemos ver. Te doy la cita de Génesis para que lo veas allá lo que te estoy diciendo. Génesis 2, 16 y 17. Y ahora nos vamos a pasar al libro de Romanos, la consecuencia de esa desobediencia de nuestro primer padre, Adán, la consecuencia que trajo para la humanidad. Dice allá en el 5:12 de Romanos, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, estamos refiriéndonos a Adán, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa desobediencia trajo una consecuencia terrible. Nada más nos vamos a centrar en la muerte, porque trajo otras consecuencias que ya hemos hablado de ello, pero para no salirme mucho del tema, nada más me voy a centrar en la consecuencia de esa desobediencia de nuestro primer padre Adán, que trajo la muerte al mundo. Es por eso que todos morimos. Es por eso que algunos mueren en el vientre, otros mueren al nacer, otros mueren en su infancia, otros en su adolescencia, otros mueren en su edad adulta, otros mueren en su vejez, pero todos morimos, todos. ¿Por qué? Porque esa desobediencia de Adán y de Eva trajo muerte para toda la humanidad, ausencia de vida. Pero esta problemática de la muerte se agravó, vino al mundo por causa del pecado. Y dice allá en 1 Corintios 15, versículo 22, da otra revelación la escritura. Dice allá: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego me paso al 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El último enemigo que será destruido es la muerte. Pero te vuelvo a repetir, no como si fuera una persona. A través de nuestro Señor Jesucristo, te puedo decir que Cristo ya venció a la muerte, porque Cristo resucitó al tercer día. Yo creo que estás consciente de eso. Entonces la muerte entró en el mundo por el pecado. Pero como en Cristo no encontró pecado, porque Él fue concebido por el Espíritu desde su concepción y Él nunca pecó, la Biblia lo dice: al que no conoció pecado. Entonces Cristo nunca pecó, y es por eso que la muerte no lo pudo retener en el sepulcro, porque no encontró nada de qué acusar. El diablo no encontró nada de qué acusar, porque el que tiene el dominio sobre la muerte es el diablo en realidad.
pero Cristo lo venció porque resucitó al tercer día. Por eso Cristo es las primicias de los que han resucitado. Otras personas ya habían resucitado antes de Cristo. Él mismo resucitó a Lázaro, pero volvieron a morir. Y Cristo resucita para no volver a morir jamás, y hoy está a la diestra del Padre. Y todos los creyentes, la Biblia nos da una esperanza maravillosa, porque vuelvo a leer el versículo 26, primera de Corintios 15, 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La Biblia menciona a la muerte como el enemigo de la humanidad, porque por el pecado viene la muerte, pero la muerte será vencida al final de los tiempos. En ocasiones yo, cuando comparto con personas que creen en la Santa Muerte, les explico todos estos temas, y en ocasiones como ilustración les digo que algunas ocasiones hemos ido a ver una película al cine, pero hay personas que ya vieron esa película y vuelven a estar ahí presentes, y en ocasiones están hablando en voz alta, diciendo lo que va a pasar antes de que acontezca ahí en la película, e inclusive en ocasiones algunas personas nos molestamos y les decimos: oye, pues es que yo no la he visto, pues le quitas todo el sabor, déjame verla yo también, si tú ya la viste, pues total, ya estuvo, ¿no? Pero a lo que les explico a estas personas, que ya cuando alguien ha visto una película, pues ya verla por segunda vez como que ya no tiene caso, porque ya conozco el final de todo, ya no va a haber emoción. Entonces yo les digo a las personas que creen en la Santa Muerte, que como yo conozco el final de en dónde va a terminar la muerte, es por eso que yo estoy bien tranquilo, porque la muerte será destruida totalmente, será anulada, ya no habrá muerte sobre la humanidad. Porque lo que provoca la muerte es el pecado. Recuerda que Adán desobedeció y por eso entró la muerte en el mundo. Y esa muerte pasó a todos los hombres, por eso todos nos vemos en la necesidad de morir. Pero cuando venimos a Cristo ocurre algo maravilloso. Cristo nos perdona de todos nuestros pecados, y es por eso que la muerte ya no tendrá ningún poder sobre nosotros. Y de hecho, ya desde ahora en vida ya no tiene ningún poder sobre nosotros. Te voy a explicar por qué. Dice ahí mismo en el 1 de Corintios 15, 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte tiene poder sobre una persona cuando ésta no ha sido perdonada de sus pecados por Dios. Pero cuando esta persona acepta la manera en que Dios nos perdona, que es por la fe y el arrepentimiento, cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo, se nos perdonan todos los pecados, y entonces podemos declarar ya desde este momento que estamos con vida: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Tiene poder cuando el aguijón, ya lo he dicho en otros temas, es como en el alacrán. El alacrán tiene su poder en la ponzoña, pero si lo capamos, si le cortamos esa parte, ya no tiene ningún poder sobre nosotros. Entonces Dios, al perdonarnos todos los pecados, le ha quitado el poder a la muerte sobre nuestras vidas. Su aguijón ha sido destruido, y por eso dice la misma escritura, pero esto lo dice en primera de Corintios. Ay, si es primera, sí. Capítulo 3, versículo 22, es un tema que en otra ocasión ya te compartí también, porque la gente de Corintios tenía preferencia por Pablo, otros tenían preferencia por Pedro, otros por Apolos, y el apóstol se vio en la necesidad de decirles que no debería de ser así, que tanto Pablo, tanto Apolos como Pedro habían sido puestos por Dios para su beneficio, no para su perjuicio, para su beneficio, para que a través de ellos conociéramos del evangelio. Pero también la muerte ya no es para nuestro perjuicio, sea la vida, sea la muerte, todo es para nuestro bien, porque si llega a venir la muerte sobre un cristiano, si llega el momento de partir, la muerte no nos va a poder detener. La muerte nos catapulta para llevarnos a Cristo, porque ya no es enemiga.
ahora ya la muerte ha sido anulada, ya no hay pecado, y ahora la muerte misma, al morir, vamos con nuestro Señor Jesucristo, porque el pecado ha sido perdonado en nuestras vidas. Dice ahí, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. La misma vida es para nuestro beneficio. Ahora ya no andamos en vida de pecado, ahora es para nuestro beneficio. Es bien hermosa la vida cuando nos apartamos de pecado, pero la misma muerte es para nuestro beneficio. Y vamos a ir a otro pasaje que es en el libro de Hebreos, para que puedas entender un poquito más lo que estamos hablando. Y allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, versículo 14, dice la escritura así, creo que alcanzo a leerlo sin lentes, hay mucha claridad. Dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Déjame decirte que yo durante mi infancia tenía miedo a morir. Me ponía a pensar en el día que fuera a morir y me estremecía completamente. Pero hoy, gracias a Dios, ha quitado todo temor de mi vida. Yo trato de ser bendición, pero si Dios me dijera, hijo, ya te vienes para acá, encantado de la vida me voy con él. Ya no le tengo temor a la muerte, porque sé que Dios me ha perdonado todos los pecados. Y Cristo por eso tomó forma de ser humano. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, nosotros los seres humanos que somos hechos de carne y sangre, hueso, Cristo también tomó una naturaleza como la nuestra, pero lo hizo para destruir, porque fue el primer ser humano, Adán, el que pecó. Entonces Cristo viene a restituir lo que Adán había destruido. Cristo viene y por medio de su muerte destruye al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El que tiene el imperio de la muerte, porque fue el diablo quien engañó a Adán y a Eva. No fue la serpiente como lo leemos, fue el diablo en realidad. Y entonces desde ahí el diablo tomó el control de la humanidad. Por eso dice allá en las cartas de Juan que el mundo entero está en poder del diablo, en poder del maligno. Pero Cristo vino para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces ya está anulado. La muerte no es una persona, la muerte es ausencia de vida, grábatelo bien. Pero el practicar esas cosas de creer en la santa muerte, como las personas lo dicen, esas son prácticas satánicas, prácticas del diablo que provocan la molestia de Dios. Por eso yo espero que a través de este tema puedas entender la gravedad. Si es que tú lo estabas practicando, puedas entender la gravedad de lo que estás haciendo, pero también te doy una palabra de aliento. Hay perdón de Dios hacia tu vida. Hay perdón porque lo hiciste en tiempo de ignorancia. Y la Biblia dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El regalo de Dios es capaz de perdonar cualquier cosa que hayas hecho, siempre y cuando creas verdaderamente en el Evangelio y procedas a un arrepentimiento genuino. Y para cerrar, vamos al libro de Apocalipsis, allá en el capítulo 20, versículos 13 y 14. Dice la escritura ahí, 13 y 14. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. La muerte y el Hades fueron lanzados al infierno. ¿Por qué dice así? Está hablando, tenemos que entender en qué sentido está hablando la Biblia. En sentido figurado está personificando la muerte como si fuera una persona, pero no es una persona. Pero para que el lector pueda entender, lo está personificando. Y está hablando que la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras.
y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Como ya no va a existir la muerte, porque Apocalipsis es un libro escatológico que narra principio y fin de la humanidad, aquí ya está hablando del fin de la humanidad. Ya la muerte ha sido vencida totalmente, y como ha sido vencida totalmente, ya no hay por qué tener cementerios, lugar donde se van a enterrar los muertos. Por eso dice que la muerte y el Hades son arrojados al infierno, porque ya no va a haber muerte. La muerte va a ser el postrer enemigo. Recuerda bien, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Al perdonar Dios a toda la humanidad y resucitar ya a todas las personas que tuvimos fe en Jesús, pues ya ninguno va a morir. Entonces por eso ya no hay necesidad de ningún sepulcro. Pero la muerte no es una persona. La muerte es ausencia de vida. Y lo que la gente hace de rendirle culto, de creer en ella, eso es una práctica satánica. Espero que el tema haya quedado entendible. Si tienes alguna duda, con todo gusto, háblame o déjanos tus comentarios en la cajita para darte una respuesta. Un abrazo para todos, bendiciones.